Cuidado, no confundas la depresión con la tristeza. Hola, soy María Paulina, psicóloga y magíster en psicología clínica y actualmente candidata a máster de terapias de tercera generación. El día de hoy quiero que hablemos de algo muy importante que yo he venido hablando en muchos otros momentos, pero que creo que esta diferenciación es fundamental, y es que no confundamos la depresión y la tristeza, porque son dos cosas que sí, la tristeza hace parte de la depresión, pero que es importante que entendamos cuándo estamos sintiendo la una y cuándo estamos sintiendo la otra. Si en algún momento te ha generado esta duda, esta inquietud, o si de pronto has caído en ese error común y normal, esperable de la sociedad, que a veces decimos, ay, hoy me levanté más deprimido, hoy me dio la depre. Pues si esto te ha pasado, te invito a que te quedes en este video para que podamos aprender un poquito más sobre qué es la depresión y qué es la tristeza, que aprendamos estas diferenciaciones que son muy importantes y que así cada vez conozcamos mucho más de salud mental, porque soy fiel creyente que entre más información tengamos sobre la salud mental, mejor podemos actuar frente a estas situaciones y podemos hacerlo de una manera preventiva para así cuidarnos más a nosotros y a todos. Entonces creo que lo más importante es empezar diciendo qué es la tristeza. La tristeza es una emoción normal, esperable de todos los seres humanos. Lo hemos visto en Intensamente 1 y en Intensamente 2, donde vemos que hace parte pues de las emociones primarias, que así lo llamamos teóricamente hablando. Entonces es una emoción que puede llegar frente a diferentes situaciones de la vida, que llega en una intensidad en ocasiones un poco alta, pero que así como llega se va. Es decir, la tristeza está asociada a situaciones específicas que estamos viviendo en la vida, y cuando las situaciones usualmente se van, pues la tristeza va disminuyendo en intensidad. Usualmente la tristeza no es que perdure por meses en nuestra vida, sino que es una emoción que va y viene. Pasa una situación, yo me siento triste por la noticia o por lo que pasó, generalmente la tristeza baja o disminuye, aparecen otras emociones y otro día puede volver a aparecer esta emoción. Pero ya cuando empieza a ser mucho más duradera en el tiempo, sí podemos empezar a ver como algunas cosas importantes a tener en cuenta. Algunos ejemplos típicos de la emoción es, por ejemplo, despedirnos de alguien que queremos, cuando sentimos que perdemos una oportunidad que era muy importante para nosotros, o incluso el sentir que tuvimos un día que esos son como malos. Ahí es esperable que podamos sentir tristeza y que lo podemos llamar de esa manera. Por el otro lado está la depresión. La depresión es una enfermedad mental asociada al estado de ánimo. Creo que algunas personas dirían que es una de las enfermedades como de moda o comunes. Yo difiero un poco de eso y no creo que sea de moda o común, sino que creo que le estamos dando mucho más énfasis a la salud mental y que también hay un montón de situaciones diferentes que se están viviendo en la cotidianidad. Anteriormente no había mucho espacio para la salud mental, teníamos que seguir como ejecutando en el día a día, o era algo que se escondía mucho, pero hoy se le está dando mucha más voz y más presencia, entonces creo que también por eso aparece más. Pero entonces la depresión tiene un conjunto de síntomas que no la construyen. Entre esos síntomas está la tristeza, está el estado de ánimo bajo. Ese es uno de los síntomas. Pero no porque yo tenga solo la tristeza significa que yo tenga depresión. También es importante que aparezcan síntomas como cambios en el apetito, o tengo mucha hambre o muy poca hambre. El sueño, o duermo mucho o duermo muy poco, o me levanto mucho en las noches, o me acuesto súper temprano pero duermo muy pocas horas. Entonces ahí empezamos a ver variaciones en el sueño también. Empezamos a ver cambios en el estado de ánimo, no solamente desde la tristeza, también puede aparecer la irritabilidad o a veces angustia. Empezamos a ver el aislamiento. Estas personas tienden a alejarse de su familia, de sus amigos, ya no salen tanto, viven un poco más encerrados. Empezamos a ver un síntoma que es muy importante, y es esa pérdida de capacidad de sentir placer. Ya nada les genera placer. Antes me encantaba jugar fútbol, ya no me interesa. Antes me encantaba ver películas en cine, me da igual. Entonces empezamos a ver eso. También empezamos a ver muchos pensamientos como desesperanzadores, que la vida no tiene sentido, que las cosas no van a mejorar, o pensamientos mucho más negativos y más catastróficos sobre sí mismo, el mundo y los demás. Entonces vemos que nada tiene sentido, que me siento como una persona incapaz, entre otras cosas. Y también empezamos a ver como esa falta de energía. Sienten que ya no tienen energía para nada, les cuesta muchísimo pararse de la cama, asistir al trabajo, asistir al estudio. Y aquí hay otra, empiezan a ver como esos cambios en la capacidad de ejecutar. O sea, vemos que la capacidad que tenían antes para ejecutar el rendimiento laboral, académico, empieza a disminuir, y también puede afectarse mucho la memoria y la concentración, la capacidad de prestar atención a lo que estoy haciendo. Entonces se les olvidan mucho de las cosas, están haciendo algo y se despaloman. Entonces miren que hay muchísimos síntomas. Entonces lo importante es que en la depresión no solo tiene que haber uno, tienen que haber varios síntomas, y lo que empieza a pasar en la depresión es que también perdura en el tiempo. Es decir, esto no es una cosa de un solo día o de 2 días, no.
no. Es importante que estos síntomas perduren por más de 2 semanas, donde ya sí empezamos a hablar pues como de una sintomatología depresiva. Sin embargo, si usted acaba de escuchar esto y dice, "Ay, yo cumplo todos esos síntomas", recuerde que la salud mental no es un checklist. Por favor, se lo pido de todo corazón, si escuchamos y sentimos estos síntomas, consultemos con un profesional, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, porque estos diagnósticos los debe dar un profesional en salud mental, porque debemos hacer un análisis un poco más de cómo estos síntomas impactan en la calidad de vida, cómo afectan para mi rendimiento cotidiano, entre otras cosas, y también pues hacer el acompañamiento debido. Entonces, por más de que identifiquemos esto, pues recomendación inicial, si chuleo muchos de estos síntomas, consultar con un profesional para saber si tengo este diagnóstico o qué es lo que está pasando antes de diagnosticarnos por un video. Entonces, vamos a hacer algunas diferencias como mucho más específicas. Primera diferencia, la duración. Recuerden que la tristeza sí me puede durar un día, varios días, va a empezar y acabar. La depresión es que ese estado de ánimo mayormente bajo, con todos los síntomas que le describí, no todos, pero algunos de esos otros síntomas, está presente la mayor parte del tiempo durante 2 semanas o más. Entonces miren que ahí ya vemos una diferenciación muy grande. La tristeza no necesariamente tiene que estar todo el día, todos esos días. En el tema de la depresión sí tiene que estar la mayor parte del tiempo. 2, el impacto en el funcionamiento diario. Aunque la tristeza puede y no puede impactar mi funcionamiento diario, puede que yo esté un poquito más lento, me desconcentre un poco más, realmente cuando estamos hablando de una depresión, esta sí va a impactar notablemente el rendimiento. Vamos a ver que a la persona le cuesta más, que se vuelve más difícil. Y aquí hago como una anotación. Hay personas que igual rinden un montón en su trabajo con depresión. No es que a todo el mundo le pase, a algunas personas sí, pero vamos a ver que internamente a esta persona le cuesta muchísimo más, a pesar de que está rindiendo, hay como mucho sufrimiento y mucho costo para poder lograr. 3, la necesidad de tratamiento. Claramente la tristeza no necesita medicación, no necesita una intervención terapéutica. En la depresión sí es necesario para poder lograr una mejoría de los síntomas. 4, el origen y las causas. Realmente la tristeza puede ocurrir por cualquier situación esperable de la vida cotidiana y como les decía, pues la causa es una emoción normal que acompaña a todos los seres humanos, pero usualmente actúa como una reacción frente a una situación. Por su parte, la depresión puede tener un evento desencadenante, pero también podemos no encontrar un desencadenante puntual, porque recuerden que como es una enfermedad médica, también puede existir un desbalance químico que sea el que me genere esta situación. 5, los síntomas físicos. En la tristeza, usualmente los síntomas físicos como cansancio, dolores y molestias aparecen, son leves y son poco duraderos, es decir, tienen un inicio y un fin en el tiempo. En la depresión realmente pueden predominar también mucho los síntomas físicos y además son mucho más intensos o más duraderos en el tiempo. Incluso en ocasiones estos síntomas físicos pues pueden ser tan intensos que pueden llevar a una consulta a urgencias o ser mucho más incapacitantes. 6, pensamientos y procesos cognitivos. Aunque en la tristeza puede que se acompañe de pensamientos negativos, usualmente están como completamente reducidos y enfocados en la situación específica que se está viviendo, no en las otras cosas más externas y nuevamente tienen una duración más corta en el tiempo. Pero en la depresión estos pensamientos negativos se vuelven globales, es decir, no son solo asociados al evento disparador o a la situación que estoy viviendo, sino que se vuelven pensamientos mucho más hacia todo en la vida, hacia los demás, hacia sí mismo y hacia las situaciones de la vida, y usualmente son pensamientos que van muy desde la inutilidad, la desesperanza, la incapacidad, la pérdida del sentido de vida, lo cual usualmente no aparece en la tristeza. 7, el impacto social y laboral. Aunque con la tristeza a veces puede impactarse el trabajo y puede haber un poco de aislamiento, usualmente con la tristeza sí buscamos un poco más ese apoyo, ese acompañamiento social y ese sentirnos como rodeados, porque es uno de los objetivos de esta emoción. Mientras que con la depresión muchas veces prima muchísimo más el aislamiento y se impacta el rendimiento a nivel laboral, porque todos estos pensamientos negativos y estas sensaciones y emociones pueden impactar la concentración y la atención. Además, porque las personas tienen esa sensación de que todo cuesta el triple, de que es muy difícil concentrarme, ejecutar, hacer cosas, hace que me cueste muchísimo más, y esa sensación de que pesa hace que sea mucho más el impacto que tiene en lo social y en lo laboral. 8, la duración de los síntomas. Se los he dicho ya muchas veces, pero entonces la tristeza tiene una corta duración, algunos días, no todo el tiempo estamos en ella, es como que va y viene, mientras que en la depresión mínimamente está 2 semanas la mayor parte del tiempo, pero lo que más pasa es que hay más de 2 semanas de síntomas. A veces son meses o incluso hasta años cuando no se ha hecho ningún tratamiento. 9, la respuesta a la consolación. Entonces, cuando estoy triste y alguien empieza a consolarme,
usualmente el sentir esto y el apoyo de los demás ayuda a que la emoción baje un poco. En la depresión esto no va a tener el mismo efecto porque realmente no es como que hay solamente una emoción. Probablemente sí me siento un poco menos triste, pero ¿dónde quedan todos los otros síntomas? El aislamiento, los cambios en el sueño, los cambios en el apetito, la desmotivación, la falta de energía, realmente no se van a resolver porque alguien esté consolando. 10. La intensidad emocional. Aunque la tristeza puede ser muy intensa, cuando estamos viviendo tristeza, realmente no impide que yo pueda sentir otras emociones. O sea, yo puedo estar triste y en ocasiones sentirme feliz, sentirme alegre o después preocupado. Entonces como que puede coexistir otras emociones diferentes. Mientras que en la depresión, esta emoción baja y negativa puede sentirse de tal manera que es como que impide que podamos sentir emociones placenteras, la satisfacción, la alegría. Entonces es como si tuviéramos un velo que nos protege y no nos permite sentir nada más. Bueno, acá creo que les di algunas diferencias muy por encima, algunas cosas muy específicas de cuál es la diferencia entre tristeza y depresión, pero creo que se logra entender claramente la diferencia entre ambas y que empecemos a identificarlas en nosotros y en las demás personas para que cada vez usemos los términos de una mejor manera y que sepamos cuándo es algo normal y esperable o cuándo es importante que consultemos. Recuerden que cada vez es más común que esto se reconozca y no nos sintamos mal. Acuérdense que el primer paso es reconocer que lo estamos viviendo porque así vamos a poder pedir ayuda y acompañarnos. Y entre más rápido tengamos ese acompañamiento, van a ver que más rápido se mejoran los síntomas y usualmente se tiene una respuesta muchísimo mejor. Si este video te gustó o sirvió para algo, te invito a que le des me gusta y aquí abajo nos comentes qué aprendiste de nuevo, qué otras cosas has visto que de pronto pueden diferenciar la depresión de la tristeza, para que así entre todos vayamos creciendo muchísimo más en conocimiento de salud mental. Adicionalmente, no olvides suscribirte dándole clic al botoncito que dice suscríbete. No tiene ningún costo y lo único que vas a obtener de esto es notificaciones cada vez que subamos un nuevo video para que estés supremamente enterado de todo lo que tiene que ver con salud mental.